Contundente llamado de la gobernadora del Tolima sobre la paz total de Petro, debe corregirse o reconocer su fracaso. La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, ha lanzado una fuerte advertencia sobre el preocupante deterioro de la seguridad en su departamento, particularmente en la zona sur, en el contexto de la política de paz total impulsada por el Gobierno nacional. En un tono firme y con una visible preocupación, la mandataria no dudó en señalar que la estrategia del presidente Gustavo Petro requiere una urgente revisión o, en su defecto, el reconocimiento de su evidente fracaso. Durante la más reciente cumbre de gobernadores realizada en Yopal, Casanare, Matiz expuso la alarmante situación que atraviesan municipios como Chaparral, Río Blanco y varios corregimientos rurales, donde la violencia ha resurgido con una crudeza que no se veía desde hace más de 20 años. Estamos enfrentando hechos que creíamos superados, expresó la gobernadora, visiblemente consternada. Desde el pasado 17 de abril, las disidencias de las FARC han venido sembrando el terror entre nuestras comunidades, colocando cilindros explosivos, marcados con sus insignias, a la salida de nuestros municipios. Esto ha generado un miedo generalizado y un profundo estado de zozobra entre la población civil. Las palabras de Matiz no son simples declaraciones políticas. Reflejan la angustia de miles de tolimenses que, tras años de lucha y sacrificio, habían logrado reconstruir sus vidas en medio de la esperanza de una paz duradera. Sin embargo, hoy, esa esperanza se desvanece ante el retorno de los explosivos, las amenazas, las extorsiones y los desplazamientos forzados. Qué tristeza ver a un pueblo trabajador y pujante convertido en un pueblo fantasma, lamentó la gobernadora, describiendo con dolor el panorama de los territorios afectados. Una situación crítica en las zonas rurales. La realidad en municipios como Chaparral y Río Blanco es estremecedora. Allí las disidencias han retomado prácticas violentas que muchos jóvenes apenas conocen por relatos de sus mayores. Caminos vecinales bloqueados, artefactos explosivos escondidos en las trochas y advertencias de los grupos armados ilegales para controlar el movimiento de los habitantes, son ahora el pan de cada día. A esto se suman las presiones económicas. Campesinos productores de café, frutas y otros cultivos han recibido amenazas para que paguen extorsiones o, de lo contrario, abandonen sus tierras. Los corregimientos rurales, como Herrera, son epicentros de esta violencia silenciosa que no siempre alcanza los grandes titulares, pero que transforma profundamente la vida cotidiana de las comunidades. Familias enteras están optando por desplazarse hacia cabeceras municipales o incluso hacia otras regiones, dejando atrás no solo sus hogares, sino también sus sueños y proyectos de vida. Los esfuerzos de la fuerza pública y las limitaciones del Estado. Adriana Magali Matiz reconoció que, gracias al trabajo coordinado con la fuerza pública, se han logrado algunos avances importantes para contener la ofensiva de los grupos armados ilegales. No obstante, también fue clara al señalar que esos esfuerzos no han sido suficientes para revertir la tendencia creciente de violencia. La situación en las zonas históricamente golpeadas por el conflicto ha empeorado en las últimas semanas, pese a las acciones valientes de nuestras fuerzas de seguridad, enfatizó. La mandataria advirtió que las disidencias han demostrado una preocupante capacidad de reorganización y expansión en territorios que hasta hace poco se consideraban bajo control estatal. Este resurgimiento de la violencia plantea interrogantes muy serios sobre la efectividad de la política de paz total promovida por el Gobierno nacional, que busca negociar acuerdos con los grupos ilegales en lugar de enfrentarlos militarmente. Fracaso de la paz total. En su intervención en Yopal, la gobernadora no dudó en poner en tela de juicio el enfoque actual de la paz total. Una política de paz no puede basarse en concesiones ilimitadas a quienes siguen ejerciendo la violencia sobre la población civil, afirmó. Para Matiz, la estrategia debe corregirse urgentemente, o de lo contrario, el propio gobierno deberá reconocer su fracaso ante el país. El llamado de la gobernadora del Tolima se suma a otras voces críticas que, desde diferentes regiones, han alertado sobre las consecuencias negativas de algunas medidas tomadas en el marco de esta política, como los ceses bilaterales del fuego sin garantías reales de cumplimiento o el debilitamiento de la acción estatal en territorios estratégicos. El miedo y la zozobra han vuelto y eso no lo podemos permitir, subrayó Matiz, recordando que la principal responsabilidad del Estado es proteger la vida, la integridad y el bienestar de todos los colombianos, especialmente de aquellos que viven en las zonas más vulnerables. Un grito de auxilio desde el Tolima. El pronunciamiento de Adriana Magali Matiz es, en el fondo, un grito de auxilio que refleja el sentir de miles de ciudadanos que se sienten desamparados.
Mientras en las grandes ciudades se discuten reformas y proyectos políticos, en los campos del Tolima la violencia es una realidad palpable, que se vive con cada explosión, con cada amenaza, con cada familia que debe abandonar su hogar. El dolor expresado por la gobernadora tiene raíces profundas. Tolima ha sido históricamente un departamento resiliente, que ha sabido sobreponerse a los embates de la violencia con esfuerzo, dignidad y trabajo duro. Ver cómo ese esfuerzo se ve amenazado nuevamente por la criminalidad organizada es, para sus habitantes, una herida que duele y que indigna. La necesidad de replantear la estrategia. Ante este panorama, la mandataria departamental hizo un llamado al Gobierno nacional para que escuche las voces de las regiones y tome decisiones basadas en la realidad de los territorios. No podemos seguir avanzando en una estrategia de paz que no garantice primero la seguridad de la población, afirmó. Para Matiz, es indispensable que se refuercen las capacidades de la fuerza pública, se aumenten las inversiones sociales en las zonas rurales y se establezca una política clara de protección a los líderes sociales, campesinos, comerciantes y ciudadanos en general. Solo así, argumentó, se podrá hablar de una paz verdadera, que no sea solo una firma en un papel, sino una realidad tangible para quienes han sufrido los rigores de la guerra. Un mensaje a todo el país. Más allá de lo local, las palabras de Adriana Magali Matiz constituyen un mensaje para todo el país. Nos recuerdan que la construcción de la paz exige más que buenas intenciones o discursos grandilocuentes, requiere resultados concretos, voluntad política firme y, sobre todo, un compromiso indeclinable con la vida y la dignidad de cada colombiano. Mientras tanto, en las veredas y corregimientos del sur del Tolima, el miedo sigue siendo un compañero diario. La esperanza, aunque herida, aún resiste en el corazón de sus gentes. Pero esa esperanza necesita del respaldo real de un Estado que no puede ni debe fallarles de nuevo. Conclusión: la hora de actuar. La grave denuncia de la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, nos interpela a todos. No podemos ser indiferentes ante el sufrimiento de las comunidades rurales. No podemos permitir que la violencia retome el control de territorios que tanto ha costado recuperar. Es urgente que el Gobierno nacional escuche estos clamores y actúe de manera decidida para corregir el rumbo. Porque la paz no puede ser un simple eslogan, debe ser una realidad construida día a día, con justicia, con seguridad y con oportunidades reales para todos. Si este análisis te ha parecido importante para entender lo que está pasando en nuestro país, te invito a suscribirte a nuestro canal Voces del Poder y a dejar tu comentario con tu opinión sobre la situación en el Tolima. Tu voz también cuenta para construir un mejor futuro para Colombia.